Es momento de recibir a nuestro conferencista internacional Mark Vidal, reconocido comunicador, analista y referente mundial en innovación, transformación digital y tendencias de futuro. Yo quería empezar con una cosa que me sucedió hace ya mucho tiempo. Hace tiempo que no lo explicaba, pero hace aproximadamente unos 30 y pocos años yo escribí una carta. Era una carta que tenía un destinatario concreto que era yo mismo, pero 25 años después. Tenía que abrirla 25 años después. Fue un ejercicio complejo. Metí esa carta dentro de un sobre, lo metí dentro de un libro que siempre me acompaña y 25 años después la abrí. Y la sorpresa es que la gran mayoría de cosas que había puesto que sucederían en esa carta, pues no sucedieron. Me imaginé un mundo en que los coches volarían, los carros, que visitaríamos los planetas de forma cotidiana. Eso tampoco ha sucedido. Pero en esa carta no aparecía nada que tuviera que ver con lo que ocupaba el 90% de mi vida, que tenía que ver con Internet, que tenía que ver con los teléfonos móviles, tal y como hoy los usamos, la inteligencia artificial, las redes sociales. Nada de eso aparecía. Eso quiere decir que la velocidad, lo que ha cambiado el 90% de mi vida, ha sucedido en apenas 25 años. Y eso nos ha pasado a todos. Es un ejercicio muy interesante que les recomiendo que hagan. Escríbanse todos una carta. A ver, no pongan todos 25 años. Va a ser que alguien no la abra, ¿eh? Pongan 10, que vale igual. La cuestión es que hagan lo que hagan, descubrirán la velocidad que ha tomado nuestro mundo, nuestra vida. Esto tiene una explicación, digamos, aritmética. En los últimos 100 años el ser humano ha innovado más que los anteriores 100.000. En lo que llevamos de década, en la que viene probablemente vamos a innovar más que todo lo que hemos innovado desde que estamos sobre la faz de la Tierra. A esto se le llama innovación exponencial. Tiene motores, tiene detonantes. En nuestro caso hemos vivido 4 muy claros, lo comentaba el ministro. La primera revolución industrial a finales del 18 con la mecánica de vapor. La segunda revolución industrial a finales del 19, principios del 20, con la mecánica pura y dura. La que vino después, en los años 60 del siglo pasado, tenía que ver con la electrónica. Y la cuarta revolución industrial es en la que en teoría estamos nosotros ahora. Esos detonantes, que en nuestro caso parece, como siempre, inédita, la última, la mejor, la más intensa, es cierto que no es más ni es menos que otras que hemos vivido en otros momentos de la historia. Lo único que tenemos de diferente es que es más rápida y probablemente sea, y eso sí que es verdad, la última, porque probablemente ya estamos en una revolución que va a ser permanente, constante, con tecnologías que se montan encima unas de las otras, y eso normalmente cuesta digerir, cuesta comprender lo que estamos viviendo. Fíjense que si a finales del 18 pudiéramos ahora leer lo que escribían las personas que vivían en sus propias carnes laborales el hecho de que una máquina de vapor entrase en una fábrica textil en el sur de Londres, finales del siglo XVIII, descubriríamos que la gran mayoría de aquellas personas en ningún caso hablaron de primera revolución industrial. Ellos hablaban siempre de primera gran crisis industrial. El ser humano vive todas las revoluciones tecnológicas, todas las innovaciones como un parto doloroso. Lo solemos vivir como algo que viene a agredirnos, a quitarnos el empleo, a sustituirnos, pero siempre aprendemos poco a poco de que eso no es así. De hecho, durante bastante tiempo hemos estado definiendo nuestra actual revolución industrial, tecnológica, con inteligencia artificial, como otra cosa. La hemos estado llamando desde finales del 2010-2011 como una crisis. Inicialmente se le llamó crisis financiera, después se le llamó crisis de la economía real. Luego ha tenido diferentes fases, pero sigue todavía permaneciendo una idea de que eso es así. Yo iba hace años, he ido 3 veces, me invitan al foro de Davos, tampoco tengo muy claro el porqué, porque no hablo muy bien de ellos, pero en todo caso me invitan y uno ya que lo invitan aprovecha. Bueno, la cuestión es que me invitaron en el 2010 o así, creo que era en esa época, en la que yo defendía, junto a otro grupo de analistas, economistas, tecnólogos, que lo que estábamos viviendo en aquel momento no era una crisis financiera, era el discurso oficial, la crisis subprime, la crisis de los bancos, la crisis de la economía. Nosotros defendíamos que eso era un anexo, era algo que sucedía en paralelo a lo que realmente estábamos viviendo, que era una revolución tecnológica. Bueno, les adelanto que la gente que va a estos lugares no necesariamente son los más listos de la clase, ¿eh? O sea, son poderosos, pero listos unos cuantos. La cuestión es que para que entendieran lo que les estábamos diciendo, no había manera, no hubo fórmula hasta que se nos ocurrió buscar algo, un gráfico, algo muy simple para que lo entendieran.
y les llevamos este gráfico. En un momento determinado, en una sala, les expliqué a unos cuantos asistentes, delegados, que directamente no había una crisis financiera solo, que eso era una consecuencia de algo mucho más profundo que se estaba larvando desde los años 90 y que tenía que ver con un cambio sustancial de los modelos productivos. Y les pusimos este gráfico y les decíamos, fíjense, todo eso de ahí ha quedado sustituido por esto de aquí. ¿Dónde está toda la gente que hacía eso? Ellos contestaban rápidamente, pues han desaparecido porque estamos en crisis. Bueno, la segunda pregunta era, ¿dónde está la cadena de valor? ¿Dónde está la cadena de distribución? Seguían respondiendo que había desaparecido porque estábamos en crisis. Ellos tenían esa respuesta para todo, era simple. Sin embargo, pensamos, tenemos que buscar alguna pregunta que esta gente pueda llegar a comprender exactamente lo que está pasando. Y entonces les preguntábamos, todo eso de ahí costaba $15.000 y esto de aquí 1.000, pongamos el caso. ¿Dónde está el capital necesario que estaba aquí para que ahora esté ahí? Y entonces les explotaba la cabeza, porque deberíamos de saber todos que el capital no se puede destruir, no desaparece, solo se transforma o se amplía. Y el capital que estaba aquí por $15.000 no estaba en 1.000, sino que estaba en todas las cadenas de producción y desarrollo que un teléfono móvil nos ha llevado hasta nuestros días. Es decir, es muchísimo más que antes. Y eso, por fin, en un momento determinado, en 2014, los alemanes llamaron a nuestro momento histórico fin de la crisis, inicio de la industria 4.0. No es porque lo dijéramos nosotros, ya se estaba hablando de ello, pero fueron los alemanes quienes lo inauguraron en ese momento. Y así estuvimos tranquilos hasta marzo de 2020. En marzo de 2020 todo cambió. Todos estábamos disfrutando en nuestra casa tranquilos de la transformación digital, como este hombre, y entró, parece Ursula von der Leyen, pero no lo es. Es la OMS. La Organización Mundial de la Salud entrando en nuestra vida en marzo de 2020, haciéndonos algo así. Cariño, ¿tenías otra pesadilla? Y nos dijo eso. Oh, cariño mío. Imaginé que alguien me daba un bofetón. No te inquietes. No te inquietes, amor mío, yo estoy aquí. Hija de puta. Perdón, es que me hierve la sangre. La cuestión es que no es la OMS, es el siglo XXI, entrando en nuestra vida con 20 años de retraso. De hecho, nos pegó una bofetada a través de una pandemia, de una crisis sanitaria, nos dijo, despertad, lleváis 20 años en el siglo XXI haciendo cosas como si estuviéramos en el siglo XX, utilizando tecnologías disponibles para hacer cosas increíbles y de momento estáis haciendo lo mismo que hacíamos antes, despertad. Y empezamos todos a acelerar procesos, a hacer cosas, a utilizar anchos de banda como nunca antes, a conectarnos constantemente. El teletrabajo se convirtió en una constante que todavía hoy ya se ha normalizado entre nosotros. Creímos que todo eso tenía que ver con esa revolución, ese cambio, pero se nos escapa algo ahí. Algo no acaba de cuadrar, algo no encaja en todo lo que empezamos a hacer. Y eso tuvo que venir la inteligencia artificial para solucionarlo, para decirnos, esta es la última pieza del puzzle. Al final de esta charla, les voy a mostrar esa pieza que falta, una pieza del puzzle que nos explicará cuál es el nuevo contrato social al que se enfrenta el mundo, Dominicana, Puerto Plata, ustedes, todos nosotros. Todos nos enfrentamos a ello. Pero mientras tanto, cuando hay una revolución tecnológica, efectivamente los aviones, el avión de la economía, necesita que los motores funcionen de forma inestable. No pueden ir los 4 a la vez, no pueden funcionar bien. Lo explicaba muy bien también el ministro, que hay momentos en los que tenemos que poner en marcha unas cosas, luego otras, equilibrarlo como podemos, pero en plena revolución tecnológica es imposible que los 4 motores vayan. Lo fundamental, desde el ámbito público, es conseguir que se equilibre lo que va con lo que no va para poder conseguir que al final ese avión vuele. Y es interesante esto, porque en algunos momentos van a escuchar versiones equivocadas de lo que sucede, sobre todo en la prensa mala, la prensa mala. Escojan todos una carta, que esto es lo que hacen. ¿La tienen ya? ¿La tienen? Voy a mezclar, ya no va a haber vuelta atrás, Estoy mezclando. ¿La recuerdan? ¿Es la que falta? ¿Qué? Esto no lo podré volver a hacer en Puerto Plata porque les voy a decir cómo lo he hecho.
Aquí no hay ninguna que había antes, hombre. Dice, mira, aquel de allí dice, ah, vale. Eran listos, eran listos. Esto lo pueden utilizar ustedes en Nochebuena. Cuando venga su cuñado, el de las criptomonedas, ustedes le preparan esto con el PowerPoint y lo tienen toda la noche ahí dudando de cómo ha pasado. La cuestión es que en realidad eso es un truco y nos van a explicar muchas cosas sobre qué es una revolución tecnológica, cómo se tiene que afrontar, qué tiene que hacer una empresa, pero en realidad nos dirán siempre que esperemos. Y eso es un mal consejo. El mundo actual se parece más a una carrera de Fórmula 1 justo en el instante en que ha habido un accidente en la pista. Cuando eso sucede, sale el coche de seguridad, el carro de seguridad. Ese safety car obliga a que todos se pongan detrás de él, manteniendo las posiciones, pero reduciendo obviamente las distancias. Es interesante porque mientras eso sucede a veces, mientras todavía está el coche de seguridad dando vueltas, alguno de esos vehículos se sale de la pista, pasa por boxes, cambia neumáticos, pone combustible, ajusta cualquier cosa del vehículo y sale. La norma le dice que tiene que ponerse el último, pero lo curioso es que es el que suele ganar la carrera. Y la gana porque si ha calculado bien, todos los demás, cuando ese coche de seguridad desaparezca, que algún día desaparecerá, él no tiene que volver a parar. Ya lo tiene todo listo. Los demás tienen que pasar por boxes. Primera pregunta clave. ¿Están ustedes pasando por boxes? ¿Están ustedes ajustando ahora que todavía está la pista revolucionada, ligeramente sucia? ¿Todavía no podemos acelerar al máximo? ¿Están pasando por boxes? Si lo están haciendo, probablemente se están respondiendo esta pregunta, la de si llegamos a tiempo al futuro. Llegar a tiempo al futuro requiere, sobre todo, no pensar solo en el futuro, sino pensar en el presente. Es una pregunta trampa. Es una pregunta que vincula lo que queremos con lo que hacemos. Si no nos preparamos ahora para el futuro, no llegaremos a tiempo a él. Y para llegar a tiempo a él hay que enfrentarse también a varios retos y desafíos desde el punto de vista de país, de empresa o incluso desde el punto de vista personal. La primera es cómo gestionar algo que no se sabe cómo va a ser, la incertidumbre. La incertidumbre es una palabra que a mí me gusta mucho porque tiene un significado que exige ser flexible, que te adaptes, que aprendas. Y yo aprendí el valor de la incertidumbre muy joven y además la ventaja que te da vivir con cierta incertidumbre. Hace muchos años, finales de los 90, yo trabajaba aquí, trabajaba en una... Tengo un poder. Trabajaba en una oficina que está aquí detrás, en la Défense, en París, y yo era el tipo más puntual de la empresa. Llegaba normalmente a las 6:30, 6:45 de la mañana. Así fue durante todo un año. Al cabo de un año más o menos, empecé a llegar tarde. Empecé a llegar a las 9, a las 11, a las 13 horas, a las 4 de la tarde, incluso. En un momento determinado, mi jefe Jean-Pierre, que tardó un mes más o menos en requerirme qué me sucedía. A ver, era francés, pero tenía paciencia. Y por cierto, esta noche les vamos a ganar. Lo digo que para que... La cuestión es que el hombre se me acercó y me dijo, a ver, Marc, ¿a ti qué te ocurre? Llevas siendo el más puntual de la empresa durante un año y llevas ahora un mes siendo el más impuntual. ¿Qué sucede contigo? Digo, ¿no lo sabes? Me dice, no, viene una crisis tremenda. Dice, bueno, finales de los 90 en Francia una crisis bastante profunda. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con que tú llegues tarde? Y digo, pues mucho, porque tú sabes que yo vivo en el centro de París, en la avenida Rivoli. Para venir hasta aquí vengo con mi carro, en 20 minutos me planto, pero como he decidido dejar mi carro aparcado en un sitio que no se paga parking y vengo en transporte público, tengo muchos trasbordos, tengo que hacer una combinación compleja y llegar aquí pues me requiere hora y media, 2 horas, y además empiezan a haber conflictos laborales que provocan huelgas y altercados en la propia red del transporte público y a veces no puedo llegar, no puedo venir más pronto. Y me dijo, ¿esto lo haces porque viene una crisis exactamente? Le digo, sí, sí. ¿Y sabéis ese momento en la vida en que alguien te va a decir algo y te lo dice, que va a marcar el resto de tu vida? Pues en ese instante fue una de esas veces, en mi caso. Me dijo, mira Marc, eso que estás haciendo, lo está haciendo todo el mundo. Todo el mundo está levantando el pie del acelerador. Todo el mundo cree que como viene una crisis hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué no haces lo contrario? ¿Por qué no aceleras más? ¿Por qué no vienes más pronto? Coge tu carro, vente aquí antes, aprende más cosas, estudia más cosas, conoce más gente. Haz todo aquello que no ibas a hacer en caso de que no viniera una crisis. Y la verdad
es que lo hice. Y aquí estoy. Me fue relativamente bien. Muchas veces me he equivocado, muchas veces no ha salido bien, pero siempre, siempre aprendo algo. Siempre que detecto, intuyo que viene una crisis, por llamarlo de algún modo, a mí me viene un chispazo en la columna vertebral, en el espinazo, que me dice: vas a aprender cosas, vas a conocer gente, vas a ir a lugares donde no hubieras ido jamás en caso de que no viniera una crisis. Y me puse en marcha. Y como les digo, es cierto que a veces uno se equivoca. A veces uno necesita gestionar esa incertidumbre con cierta flexibilidad. La capacidad de asumir que los errores vienen, las equivocaciones también. Y mientras eso pasa, es bueno también tener algún tipo de herramienta. Y yo alcancé una en esos mismos años, poco antes tal vez. Yo fui a un lugar, ese puntito que se ve ahí, se llama Chinguetti. A ver, Chinguetti suena bien, suena que te lo vas a pasar bien. Pero no es un lugar mágico. Está en medio del desierto del Sáhara. Es una población que tiene una particularidad muy concreta, que yo quise descubrir. Y fui allí, o sea, en uno de esos viajes que uno hace extraños en la vida, porque había leído que esa población, el desierto la devoraba cada cierto tiempo, cada muchas generaciones, cada 100, 200 años. El desierto se mueve de oriente a occidente, el desierto del Sáhara, eso está en Mauritania, y ellos lo que hacen es que cuando detectan que la tierra, la arena va a cubrirlo, vuelven a construirla un poquito más hacia occidente, hacia el oeste. Y yo eso me parecía algo increíble, maravilloso, y quise saber si era cierto o no, y fui allí. Estuve 2 meses prácticamente sin hablar con nadie, porque son bereberes, ellos tratan a la gente de un modo un poco diferente que nosotros, pero finalmente Amanu Sunduf, el chermán de esa población, decidió explicarme. Y decidió mostrarme esas 4 poblaciones que decía él se podían ver todavía. Decía que había muchas más, no lo sé. Me enseñó una que estaba totalmente cubierta, es esa chiquitita de ahí, prácticamente no se veía nada, solo por satélite. La segunda estaba cubierta hasta 1,5 metros, 2 metros de arena. La tercera estuve viviendo con ellos, porque en la otra no se podía vivir, y ya se veía la arena como llegaba por la parte más oriental. Y una cuarta que estaban haciendo nueva, que es esa que están ahí, y esa cuarta la estaban haciendo para cuando estuviese cubierta en la que estaban viviendo. Claro, yo pensé, maravilloso, pero he tenido que venir yo aquí para arreglar esto. ¿Okay? Después de 1000 años. ¿Por qué las hacen tan cerca? Pensé. ¿Por qué las hacen entre 800, 1000 metros de distancia las unas de las otras? Yo le dije a Amanu Sunduf, ¿por qué no la hacéis 40 kilómetros más para allá la próxima? Y así os quitáis el problema para siempre, ¿no? Y el hombre se me quedó mirando con su turbante y me dijo: no me extraña que a los europeos la vida os vaya tan mal. Digo, e hispanoamericanos también. Penséis que solo nosotros. La cuestión es que le digo, ¿por qué? Dice, porque si hiciéramos lo que tú nos dices, construirla tan lejos, estaríamos condenando a las generaciones venideras a no poder corregir los errores que estamos cometiendo ahora, pero que desconocemos cuáles son. Hasta que no llega la arena no lo sabemos. La cuestión es que yo no sé si eso es exactamente así o simplemente quieren trasladarle a la gente más joven que cuanto antes conozcas el error, cuanto antes conozcas la equivocación, antes podrás corregirla. Y por tanto, prueba, insiste, date prisa. Esta es la segunda Chinguetti, la que ya no se puede habitar. Esta también es la segunda Chinguetti, que la deshabitaron hace ya bastante tiempo. Esta es en la que estuve yo con ellos. Si pudiéramos ampliar más para allá, veríamos ya las primeras dunas que se acercan en la distancia, y este es Amanu Sunduf. ¿Por qué les explico esto? Porque es esencial primero cimentar lo que va a pasar tecnológicamente, porque resulta que el momento que vivimos ahora es el más incierto de la historia. Eso sí que es cierto, eso es correcto, es el más incierto de la historia por la velocidad que tienen todos los sucesos que nos rodean. Y además es un momento en el que equivocarse va a tener un valor esencial, va a tener la ventaja del que ya ha probado. El que no ha probado y no se ha equivocado no sabe si sabe o no sabe. El que se equivoca ya sabe si no sabe algo. De manera que el tiempo que vivimos ahora, el de la tecnología predictiva, el de la tecnología computacional de alto nivel, los sistemas expertos, el Big Data, todo eso, los gemelos digitales, todo eso nos permite equivocarnos a un coste marginal cero. Como nunca antes en la historia, nunca antes hemos podido probar algo antes de fabricarlo, probar un equipo antes de tenerlo, saber si ese producto va a funcionar antes de lanzarlo al mercado. Eso es lo que nos proporciona la tecnología disponible hoy en día. Algo que llamamos todavía inteligencia artificial y que lamento decirles no debería llamarse así,
porque no existe la inteligencia artificial. De hecho, no sabemos todavía ni qué es la inteligencia como concepto, pero vamos a denominarlo como lo denomina todo el mundo. Pero probablemente, si quisiéramos definirla bien, tendríamos que hablar de algo más parecido a una inteligencia humana extendida. La inteligencia artificial no ha venido aquí a sustituir a nadie, ha venido a impulsar lo que ya somos. Si somos muy inteligentes, impulsará nuestra inteligencia. Si somos muy tontos, impulsará nuestra tontería. ¿Entienden? Con lo cual, cuanto más nos formemos, mejor en ese caso. Pero la inteligencia artificial tiene un factor, un elemento. Muchos consideran que está a punto de pensar. Muchos consideran que está a punto de equilibrar lo que piensa y cómo funciona un cerebro humano. Y eso es bastante complicado de que suceda. Básicamente porque es aritmética, son algoritmos, es matemática, son datos que pueden simular muy bien lo que nosotros somos y puede llegar a parecerlo en algún momento. De hecho, el debate entre tecnólogos y científicos, los tecnólogos son los de las empresas tecnológicas de inteligencia artificial, ellos aseguran que es cuestión de tiempo, que lo van a lograr. Cuanta más computación, cuanta más potencia, al final llegarán a tener casi conciencia. Y los científicos, los que llevan desde los años 70 haciendo esto, estudiando, investigando, te dicen que no tienen la más remota idea de cómo se puede lograr. Y eso es esencial porque seguramente nunca lo lograremos en ese sentido, pero será una grandiosa herramienta si comprendemos exactamente para qué es. Hay una prueba que pueden hacer todos ustedes con cualquiera de las herramientas actuales. Creen un puzzle de varias piezas, lo recortan, las tiran, un dibujo o una imagen que hayan hecho ustedes, que no exista, la tienen que hacer ustedes, un dibujo, lo que sea, lo dejan ahí, le hacen una fotografía, se lo dan a ChatGPT, a Claude, a Gemini, a quien quieran, y le dicen, resuélvelo. No utilices la forma de las piezas, resuelve por la imagen. Y no la resolverá, aunque tenga 4 piezas, porque no puede imaginar algo que no ha visto jamás. Solo crea imágenes a partir de cosas que ha visto, pero si eso que tú le estás planteando no lo ha visto jamás, no lo puede resolver. Y por eso es importante saber cuál es el papel que tiene esta herramienta. Una herramienta que muchas veces consideramos está destruyendo el pensamiento crítico, la gente no piensa. Pero ¿y si no es la inteligencia artificial quien está destruyendo el pensamiento crítico? ¿Y si es que lo que está haciendo es simplemente evidenciando algo que ya estaba desapareciendo? Que no nos esforzamos en el sentido del análisis de muchas cosas. ¿Y si también la escritura iba a destruir la memoria, como nos dijeron, la televisión nos iba a convertir todos en una especie de zombies, Internet iba a acabar con nuestro cerebro? Ahora es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala, es una herramienta más y tiene su momento y lo va a seguir teniendo. De hecho, el problema no fue nunca la herramienta, ni la televisión, ni la escritura, ni Internet, no lo es la inteligencia artificial. De hecho, la inteligencia artificial no fabrica mentes perezosas, como algunos dicen. No, es que ahora lo hace todo la inteligencia artificial. No, muestra a los perezosos, porque el que no lo es, utiliza la inteligencia artificial exponencialmente, se multiplica a sí mismo, hace mucho más que antes, pero no deja de hacer cosas que tenía que hacer. Y eso también, en ocasiones nos encontramos que existe un discurso oficial, como os decía, lo de las cartas lo demostraba, que se ha hablado de que la tecnología siempre ha venido a generar problemas. En 1870 aproximadamente se prohibió a los niños menores de 18 años a leer libros en la cama. Sí, se consideró que eso era malo para ellos, era perjudicial. No podrían dormir bien, la posición no era adecuada, perderían la vista. Se llegaron a prohibir los Walkman, los más jóvenes no sabrán lo que es, pero los que tenemos una edad, esos aparatos que llevábamos aquí antes de que hubiera un iPod para escuchar música, se prohibieron en algunas ciudades de Estados Unidos porque había habido algún atropello de alguien que iba por la calle sin mirar y lo habían atropellado. Imaginaos ahora, la de atropellos que debe haber con el móvil. Pero es que se llegó a prohibir durante algún tiempo en algunas ciudades alemanas el propio teléfono móvil. Internet, durante un tiempo en algunas escuelas, porque se consideró que estaba afectando a las compañías telefónicas y generaba desocupación, es decir, desempleo en algunas empresas que eran muy potentes en esa región alemana. Pero es que incluso los juegos fueron baneados en algunas ciudades, los gamings. Es más, en Japón se llegó a prohibir la exportación de la Nintendo 2 durante 2 años porque se creía que con el chip de la Nintendo 2 se creaban misiles y que si se exportaban alguien podría extraer esos chips
para hacer luego misiles que pudieran atacar a la propia Japón. Es decir, hemos enloquecido muchas veces, hemos considerado que la tecnología era un error, pero la tecnología no es más que algo parecido a esto. Y decidió batirse en duelo. Esto es una con el rumba mar que se escapó de casa, y recorrer el mundo en su velero. se encontró la puerta abierta del parking y se fue. Y se fue, ahí está. Dudó, pero finalmente dijo, voy a ver el mundo. Y se fue. Eso no es que se fuera y lo interesante. Se fue, o sea, no volvió más. O sea, lo interesante no es que se escapara por el sensor, lo interesante es que esto pasó en Málaga, en España, en Andalucía, es que la encontraron 2,5 kilómetros más allá. 2,5 kilómetros, una rumba andando por la calle. A ver, ¿qué le pasa a los malagueños? Que ven una rumba pasar y la dejan pasar. Nadie se dio cuenta, nadie le dio importancia. Hemos normalizado esto. Es más, el dueño de la rumba, de esta escoba robótica, puso un anuncio en el diario de Málaga con una fotografía del catálogo y él al lado diciendo busco rumba perdida, se gratificará con 50 euros. El tipo, alguien lo vio, encontró la rumba, la llevó al diario de Málaga y se hicieron una foto y fue portada conforme habían encontrado una rumba perdida. Es que en Málaga son unos cachondos. Pero bueno, en todo caso, la verdad es que muchas veces nos dicen, lo vamos a escuchar, se sigue escuchando, hay muchísimos despidos vinculados ahora mismo a la tecnología, nos dicen, pero cuidado con lo que nos dicen porque lleva mucho tiempo el discurso que indica que la robotización, la inteligencia artificial, la automatización va a generar desempleo, nos quita el empleo, algún día los robots nos darán limosna a nosotros. Todo esto es muy ridículo, no ha pasado nunca ni va a pasar tampoco ahora. Y de hecho no existe ninguna prueba empírica que nos pueda decir que un robot le ha quitado el empleo a una persona, en ningún lugar del mundo. La tarea sí, pero el empleo neto no. En Japón y en Corea del Sur, que son los países con más robotización del mundo, más robots per cápita, allí prácticamente no hay desempleo. En Europa el país con más robots per cápita es Alemania y están prácticamente en pleno empleo. El país con menos robots per cápita de Europa no es España, ¿eh? O sea, que he visto alguno ahí que... No, es Grecia, que les hemos adelantado. Pero Grecia es uno de los países con más desempleo. ¿Cómo puede ser que no tienen robots y tienen desempleo y Alemania, que tiene muchos robots, no tiene desempleo? Porque no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver exactamente es que la robotización genera eficiencia, la robotización genera productividad y esa productividad genera un nuevo empleo. Un empleo de alto valor, un empleo que genera mejores salarios, un empleo que reubica a la gente. Y por eso hay que prepararse y por eso hay que encontrar un revulsivo. En Japón les encanta el pescado crudo y durante mucho tiempo ese pescado crudo, para que llegase fresco, vivo, sabroso, lo tenían que pescar muy cerca de las playas. Pero claro, después de mucho tiempo se fue acabando y tuvieron que empezar a ir a buscarlo a 3 días de distancia. Si tú vas a 3 días de distancia a pescar, ese pescado llega crudo, pero no llega vivo, con lo cual no llega fresco. Alguien pensó que tenían que poner unas neveras gigantes, unos frigoríficos en esos barcos para que los peces llegaran, aunque no llegaran vivos, llegaran frescos, pero al no llegar vivos no llegaban sabrosos. Otro japonés pensó que lo mejor era poner unas peceras muy grandes, meter los peces vivos, que llegasen por lo menos vivos y frescos, pero resulta que no llegaban sabrosos, porque se pasaban los 3 días quietos absolutamente en la pecera. Alguien finalmente, todavía lo hacen así los de método más tradicional, pensó que lo ideal era poner un tiburoncito pequeño dentro de esa pecera. Si tú ponías un tiburoncito dentro de esa pecera, se comía algunos peces y los daños colaterales, pero el resto no sabía si el tiburoncito estaba harto o no, de manera que esos peces llegaban vivos, llegaban frescos, y como no había estado moviéndose todo el tiempo, llegaban sabrosos. Ahora, segunda gran pregunta de la mañana. ¿Tienen ustedes ese tiburoncito dentro? ¿Tienen ese revulsivo que les proporciona llegar cada noche a sus casas vivos, que ya es mucho hoy en día, frescos? Y lo de sabroso, si acaso, se lo preguntan a su pareja. Pero en todo caso, ese revulsivo es la clave. Ese revulsivo, esa segunda gran pregunta nos lleva al momento actual. Estamos ya muy lejos, hemos pasado hace mucho tiempo
lo que denominábamos transformación digital. Ahora estamos en algo mucho más extendido, nuevo. Recuperar por servicio, ¿verdad? Pero si lo perdemos por servicio, difícilmente lo recuperaremos por precio. Y si lo hacemos, no será un gran cliente. Para que eso no suceda, tenemos que ser capaces de identificar quién es el cliente, quién es el usuario, quién es el consumidor, quién razona, quién compra, quién vende en esa empresa, en esa compañía, en ese cliente final. Y que no nos pase esto. Que no nos pase que en un momento determinado el cliente compra estos muñequitos a su bebé, los móviles, ¿verdad? Todos están contentos, los padres diciendo que son preciosos. Ya. Pero esa es la visión del bebé. El bebé se pasa todo el inicio de su existencia viendo 4 culos. Así. O sea, los papás felices y los niños, luego les pedimos que voten bien. Llevan toda la vida, llevan el inicio de su vida mal. En España esto no pasa. Pero bueno, en todo caso, es verdad que hay una fórmula, un truco, algo esencial que convierte a cada uno en su lugar, en lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que combinar. Hace unos años, unos 10, 12, 14 años, no me acuerdo exactamente, fui a dar un workshop, una conferencia específica durante todo un día. Hacemos eso con mi empresa para diferentes instituciones. Y me invitó allí el consorcio turístico de las Islas Canarias. Y yo, después de mis intervenciones y tal, pues hubo una cena. En esa cena, en la mesa estaba uno de los miembros de ese consorcio, que era el dueño del hotel donde yo me instalaba, de una cadena hotelera, en concreto la suya. Entonces, el hombre durante la cena me dice: Marc, eso que has dicho, todas esas tecnologías de las que has hablado, yo las tengo todas. Yo no buscaba el conflicto, pero pensé, hombre, alguna no tendrás. El hombre se enfadó conmigo, entró como en una especie de revolución propia y me dijo: ¿cómo que no? Digo, no, esto va a acabar mal. Porque el hombre se lo tomó muy a pecho. Yo le dije: hombre, es que lo normal es que no las tengas todas. Las tengo todas, es más, te desafío. Digo, ¿a qué? ¿A qué me vas a desafiar? ¿A qué me retas? Y me dijo: mira, te desafío a lo siguiente. Hoy es viernes y tú te vas el domingo, ¿verdad? Digo, sí. Pues te desafío a que encuentres una tecnología que no esté en ninguno de mis hoteles, en el que tú estás instalado, por ejemplo, que me crees un modelo de negocio no hotelero, pero que suceda en mi hotel, con una tecnología que no tenga. Tienes 10.000 euros de presupuesto para llevarlo a cabo, y si lo logras, te contrato a ti y a tu empresa durante un año para renovar, para meter la innovación a toda mi cadena hotelera. Pensé, ¿un año? ¿Cadena hotelera? Viernes por la noche, cogí el teléfono, llamé a todo mi equipo son básicamente millennials. No había nadie, o sea, un viernes por la noche, ¿quién vas a encontrar? No encontré a nadie. Finalmente, después de 80 llamadas, alguien por la mañana del sábado me llamó y me dijo: Marc, ¿qué sucede? ¿Se ha quemado la oficina o algo? Tengo 80 llamadas perdidas. Digo, no, tenemos un potencial cliente, pero hay que hacer algo. Se lo explico. Finalmente convoca un equipo, se ponen todos allí en Madrid, me piden que coja el teléfono, me lo ponga aquí, el teléfono móvil, y me pasé por todo el hotel. Y cuando, lo resumo mucho, cuando paso por delante de un lugar donde hay figuras como esta, me dice Cristian, que es el más brillante de la compañía en cuanto a creatividad, me dice: ya lo tengo, hazle una fotografía a todos los muñecos que hay ahí. Digo, ¿y? Sí, envíanos la fotografía. Vamos a crear un archivo en 3D para que se pueda imprimir en algún lugar. Pídele al director del hotel que te dé 5 direcciones electrónicas, nos saltamos todas las reglas de protección de datos, 5 direcciones, que escriba un correo electrónico él, diciéndole a esas 5 familias que tengan un hijo de 5 años o menos, tampoco mucho menos, y que hayan estado los últimos 5 días en ese hotel, que les envíe un correo y que ponga: te has dejado esto de tu hijo en mi hotel. Si lo abren, se encontrarán una explicación de que si clican en ese botón,
por un solo euro podrán descargarse un archivo 3D. Ese archivo 3D lo podrán llevar a imprimir donde nosotros le vamos a decir, porque sabemos dónde viven y sabremos dónde hay un Work Center que lo puedan hacer. Y con todo ello demostraremos si es factible o no un modelo de negocio con una tecnología que no tiene, que no es un negocio hotelero, pero que lo vincula con su hotel. Lo hicimos, me fui de allí, no sucedió nada y al cabo de un mes me llama este hombre y dice: ¡lo has logrado! ¡Lo habéis logrado! ¡Estás contratado! Digo, no sabía ni de qué venía todo eso. Digo, ¿qué? ¿Qué ha sucedido? Dice, los 5 abrieron el correo, las 5 familias. Las 5 familias fueron a imprimir el archivo, pagando ese euro. Las 5 familias nos han enviado fotografías con sus hijos, que no pongo aquí, con el muñequito impreso y tal. Y los 5 nos han dicho que volverán a nuestro hotel porque tienen ese recuerdo grabado y que gracias por el detalle. Todavía trabajo para ese hombre. 14 años después, ¿qué os parece? Pero ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Exactamente lo que hemos hecho es esto. En un momento determinado, mi equipo me dijo: recoge todos los datos posibles. Una vez tuve todos los datos, ellos los tuvieron, empezó una fase tecnológica, que es la de capturar esa información y convertirla en un archivo tecnológico, en un archivo digital, que es la información, que es ese archivo que se tenía que imprimir. Pero todo eso no hubiera tenido ningún valor si un equipo humano no le hubiera dado sentido a esa información. Darle sentido a la información la convierte en conocimiento. No se queden solo en los datos y en la información. Métanle una capa humana a todo ello, que es darle sentido, y solo lo puede hacer un ser humano a esa información. Sin sentido no tiene ningún valor nada. La segunda clave que tenemos que comprender en esta revolución que vivimos es la que tiene que ver con los procesos. Todos queremos procesos de esta velocidad, de esta calidad, inmediatos, perfectos, sin fallos, ¿verdad? Pero eso es imposible. Nosotros no podemos gestionar como si fuéramos un equipo de Fórmula 1, porque de hecho nuestro mundo se parece... Me da la sensación, pero bueno, en todo caso tiene sentido. Todos tenemos a este tipo detrás, todos tenemos un proceso que le damos cero importancia y que es relevante. Este hombre ha ganado la Super Bowl, es decir, no sabemos si la ha ganado, pero la ha ganado. La cuestión es que todos tenemos eso, y eso ahora empieza a tener un nombre. Tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con esos procesos casi ocultos, esa black box en nuestra vida que no acabamos de definir. Cuando llegó ChatGPT, la primera de las herramientas de las que han habido después, a mi oficina somos unas 200 personas, yo trabajo en medio de todos, no tengo una mesa concreta y yo estoy ahí. Entonces yo me iba dando cuenta de que en el uso que estábamos haciendo de ChatGPT, pues había unos que conseguían más cosas, otros menos, yo a medias, y dije, esto es una profesión. Esto de preguntarle a las herramientas inteligentes es una profesión, hay que saber, hay que tener cierto talento. Y dije, vamos a buscar al mejor que haya en el mundo preguntándole a ChatGPT. Y decidimos poner un anuncio en LinkedIn, un anuncio que, para generar cierto ruido y que llegasen muchas peticiones, le pusimos un título que en esos momentos no sabíamos que hoy se llamaría Prompt Engineer. Es decir, la persona que se encargaría de eso, hoy tiene un cargo, hoy existe como profesión. En aquel momento buscamos hacker social. No me preguntéis por qué, la cuestión es que pensábamos que la definición hacker social sería de alguien que quiere saber y pregunta y no sé. No lo hagan en sus casas porque llama gente muy rara, llama gente muy peligrosa que utilizarías para otras cosas pero no para trabajar en tu empresa. La cuestión es que de entre todas las personas que llamaron, entre las personas con las que nos entrevistamos, prácticamente que entendieron el anuncio, solo 4, por cierto, pero de esas 4, al final, cuando ya estábamos a punto de desistir porque no acabamos de encontrar la persona exacta, apareció Elena. Elena fue la última de las entrevistas. Duró apenas 30 minutos. Y durante 30 minutos lo primero que descubrí es que no se llamaba Monz, como ella se había definido, sino Elena. Es que además no es ni la de la foto, o sea, es una chica especial, ¿vale? La cuestión es que Elena se pasó media hora preguntando. Cuando tú haces una entrevista laboral, lo normal es que yo le pregunte a ella, ¿no? Bueno, pues ella se pasó media hora preguntando, prácticamente no me dejó hablar, ni a mí ni a mi socia, pam, pam, todo preguntando, el ficus de atrás, la planta, la ventana, las vacaciones, ese que ha pasado por detrás, ¿quién es? ¿Usted a qué se ha dedicado antes? ¿Qué edad tiene? Una locura. Hasta tal punto era algo tan algo que no había vivido jamás,
que le dije a mi socia, ¿la contratamos? A ver qué pasa, por curiosidad. Fue un acierto. Elena es la persona que más pronto, más rápido y mejor que nadie interpreta la tecnología, la inteligencia artificial. Es más, es alguien que cuando llega algo nuevo se lo damos rápidamente a ella para que nos lo explique en cuestión de un par de horas. Es increíble. Tiene sus horarios, su forma de trabajo, es muy distinto a todos nosotros, pero es un genio. La cuestión es que yo no sabía que alguien que tiene tantas preguntas y que pregunta también a la tecnología también tiene grandes respuestas. Y eso lo descubrí el día que se acercó, 2 o 3 meses después, se acercó a mí Raúl, que es el fotógrafo y diseñador de la empresa. Esta persona llevaba un tiempo viendo cómo había llegado una nueva aplicación que se llama Midjourney. Midjourney era la única aplicación que había en ese momento que hacía imágenes, fabricaba imágenes con lo que tú le ponías, ¿no? Ahora lo hacen todas, pero en aquel momento solo existía esa. Y hace unos 4 años aproximadamente. Y cuando Raúl se me acercó me dijo, Marc, cuando quieras me puedes despedir. Digo, ¿por qué? ¿Qué sucede? Dice, porque ¿has visto Midjourney? Digo, sí. Pues todo el mundo puede ser fotógrafo ya en esta empresa y diseñador. Yo no tengo que irme de aquí, pensar mi vida, tengo que reinventarme, tengo que salir corriendo. Y claro, yo pensé, un poco de razón tiene, ¿no? Porque es verdad. Pero estaba allí Elena, suerte para él, por cierto, uno de esos días que estaba allí, y me dijo, no lo despidas, ¿eh? A ver, hay que tener en cuenta que llevaba 2 meses en la empresa y daba órdenes de recursos humanos, lo cual también es relativamente interesante, pero me dijo, no lo despidas, no cometas ese error, no habéis entendido nada. Digo, ¿qué tenemos que entender? No os lo puedo explicar, vamos a hacer una prueba rápido, me dijo. Tomad los dos Midjourney y quiero que me hagáis una fotografía de una persona en Nueva York, vosotros mismos. A mí me salió esto, estamos hablando de hace 4 años, bien, yo puse una persona de espaldas mirando los rascacielos de Nueva York y salió esto. En aquel momento pues tenía la capacidad que tenía, estaba entrenado lo que estaba entrenado, pero a mí me dio eso, pero a Raúl le dio esto. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo consiguió que esa herramienta que era incapaz de decir y definir qué era Nueva York porque no se parecía a Nueva York, lo que me mostró, yo sé que eso es Nueva York y lo sé por ese taxi difuminado que hay ahí, que él puso expresamente que tenía que ser amarillo, que tenía que estar en ese blur, en ese bokeh, que la persona tenía que ser característica de Nueva York, que tenía que estar mirando a una gran avenida sin que la viéramos. Todo eso lo escribió. Y entonces Elena nos dijo a los dos, ¿ves, Raúl? Sigues siendo un fotógrafo. Lo que pasa que ahora, además de una cámara fotográfica, tienes un teclado. La clave está en que usemos la herramienta nosotros y no que la herramienta nos use a nosotros. Y esa es una gran diferencia, es algo muy notable. Es más, en algunas de las sesiones que utilizamos para generar valor en las compañías hoy en día, tenemos unos workshops que duran 8 o 10 horas, conseguimos que lo que antes era así, es decir, que un pequeño equipo tenía las ideas y se ejecutaban por muchísima gente, ahora sea distinto. Ahora sea mucha gente pensando, que para eso hemos nacido, para pensar. Eso nos diferencia de otros seres vivos, para que ejecuten expertos en la ejecución de los sistemas y las tecnologías. Eso no es tan sencillo, no es tan fácil, pero lo podemos lograr. Si lo logramos, aparecen nuevos modelos de negocio, porque como habrán entendido, si cambia el cliente y el proceso de acercamiento a ese cliente, los modelos de negocio no pueden ser los mismos, ¿verdad? Uno de mis clientes es esta marca de vehículos y en el contrato que tenemos con ellos desde hace más de 6 años hay una cláusula que les obliga a entregarme a mí un coche como este al año. Sé que es una buena cláusula, sé que es un buen contrato, pero yo estoy encantado. La cuestión es que yo ahí trabajo poco en ese equipo, pero el equipo que está han conseguido que me faciliten un vehículo de manera que yo tengo capacidad de prueba, etc. Este año me dieron yo voy con él ya prácticamente 1 año, y cuando me dan ese vehículo me envían unos días antes un PDF en el que aparecen todos los extras que tiene este vehículo, todo lo que lleva. Bueno, en este caso ponía que las 4 ruedas giraban para aparcar, que el retrovisor se movía según los ojos, que los asientos tenían calefacción y aire acondicionado, el propio asiento,
y que además aceleraba de 0 a 100 en 3 segundos. Fui a buscarlo, me lo entregaron, salí del concesionario, primera recta que veo y digo, vamos a ver si eso del 0 a 3 es verdad. Aceleré y tardó 9 segundos en ponerse a 100. Y pensé, estos se han equivocado, pero bueno, vamos a parar el coche, pruebo, las ruedas solo giran las de adelante, pruebo el retrovisor, no se mueve, pruebo la calefacción y el aire acondicionado. La calefacción sí, pero el aire acondicionado no iba en el asiento. Y digo, estos se han equivocado. Llamo, digo, oye, perdona, me habéis dado un vehículo que no es el mío. Dice, sí, es el tuyo, sí, este es el tuyo, está aquí la matrícula y tal. Oye, pues es que no va nada, o sea, no funciona. Dice, sí que funciona, sí. Digo, ¿qué tengo que hacer? Dice, tenemos que activarlo todo. Digo, pues ahora vengo y me lo activas. Dice, no, te lo puedo activar desde aquí. Digo, hombre, pues actívalo ya, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? Dice, no tan deprisa. Lo del retrovisor son 5 euros al mes. Lo del asiento con aire acondicionado son 45 euros al mes. Lo de las 4 ruedas son 125 euros al mes. Lo de 0 a 100 en 3 segundos son 900 euros al mes. En 5 segundos son 500 euros al mes. En 7 segundos son 300 euros al mes. Y en 9 segundos es gratis. Digo, me habéis dado una impresora y queréis que pague la tinta, ¿no? O sea, eso es más o menos. Resulta, yo no estoy en ese proyecto en el día a día, resulta que están haciendo pruebas. De hecho, yo lo podía activar desde mi móvil, todo eso. Es un cambio en la cadena de valor que dice, seguiremos fabricando coches, carros, pero venderemos servicios. El producto seguirá siendo esencial para vender otros servicios. Y yo soy parte de esas pruebas piloto que llevan a cabo. De hecho, muchos ya cuando se lo compran tienen esa activación. Es más, puedes activar y desactivar en base a muchos criterios. Por ejemplo, si es invierno con frío, ¿para qué vas a pagar 45 euros al mes por el aire acondicionado en el asiento? Si, no sé, si tienes un parking en el que entras de frente, ¿para qué vas a tener pagando cada mes lo de las 4 ruedas? Y es más, si no te has divorciado, ¿para qué quieres acelerar 0 a 100 en 3 segundos? ¿No? Es igual, si vas con toda la familia, es igual. La cuestión es que está cambiando algo. Y eso que está cambiando desde el punto de vista de relación con el cliente humano, ¿qué pasaría si esa relación con el cliente fuera con una máquina directamente, con una inteligencia, por ejemplo, un sistema experto? En Corea del Sur, en Japón, ahora ya también en Alemania, ahora ya también es posible que esté pasando en Canadá, hay algunos países más, es un tema de privacidad, empiezan a vender este modelo de frigorífico. Ahí está la marca y la conexión a las protecciones y tal. La cuestión es que este frigorífico, esta nevera, se conecta a Internet, como muchas otras. Siempre me he preguntado para qué se conecta una nevera a Internet, para escuchar Spotify. Ella, no sé, la cuestión es que esta en concreto no solo se conecta a Internet, esta nevera se conecta a Internet y hace la compra por su cuenta, sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Cuando esta nevera, este frigorífico, descubre que en su interior falta un yogur, entra en pánico y se va y dice, hostia, tengo que comprar yogures ya, se están acabando para la familia. La nevera se conecta a Internet, va buscando la cuenta bancaria de la familia para ver cómo están, la cuenta de compra doméstica, no la de las acciones ni de los depósitos ni de las ETFs, no, la que tiene es el dinero de compras domésticas, se conecta para ver cómo estamos. Segunda conexión que hace, la formula directamente al estado de salud de la familia, al histórico médico, dietas, alergias, intolerancias. La tercera conexión es a la agenda familiar para ver si vienen invitados, si todos van a cenar o no. Con todo eso y más variables crea un algoritmo de compra que se va a un marketplace, busca un yogur y le importa cero el nombre que tiene, el color del envase, la posición que está en esa página. La pregunta es, ¿cómo le vamos a vender? Los publicistas, ¿cómo van a venderle un yogur o una nevera en el futuro? ¿Cómo? ¿En base a qué? ¿Cómo te vas a si el algoritmo funciona de forma totalmente opaca? No podemos comprenderlo. ¿Sabéis lo que están haciendo los vendedores de yogures en Corea del Sur? Están invirtiendo en neveras inteligentes. No van a dejar de fabricar yogures, pero tienen que incidir en parte de esa cadena de valor, tienen que ser clave en lo que es la cadena de distribución y tienen que comprender el proceso previo para seguir fabricando lo que mejor saben hacer, que son yogures. Y esto pasa a una velocidad brutal. Si nosotros ahora comparásemos, fíjense la velocidad que ha tomado todo.
la velocidad a la que avanzaba el ejército de Julio César, en el siglo I a.C., y la velocidad a la que avanzaba Napoleón, en el siglo XVIII, es la misma. Esos dos ejércitos separados por 1800 años circulaban a la misma velocidad. Pero si comparamos la velocidad de Napoleón con la que tienen ahora nuestros ejércitos, en apenas 150 años, es absolutamente demencial. Pues eso está pasando en todo. Durante siglos hemos pasado las cosas circundando de la misma manera, hasta que hemos tenido tecnología que lo hacía explotar de forma exponencial. Eso ha ido pasando hasta el punto en que muchas veces cuando nosotros estamos en el día a día lo hemos naturalizado. Estoy en la parte final. Les diré que si estamos ahora mismo en una fase de vida en que lo que vivimos no es solo una revolución, no es solo un escenario inédito, sino que es algo mucho más rápido, más profundo, estructuralmente bueno para todos nosotros, porque cada revolución tecnológica nos ha fabricado un mundo mejor, a pesar de que no lo hemos comprendido al principio, que eso nos obliga a tener una actitud frente a todo esto. El que se aparte, el que diga yo no, el que mejor me espero, esos no van a triunfar, no van a vivir, no van a disfrutar lo que estamos pasando ahora mismo. Hay dos maneras de ver todo esto, ¿no? Para bien o para mal, y esta es la mejor manera, la de afrontar la incertidumbre, la de convertirse en alguien flexible y adaptativo, en que comprenda que la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, pero es solo una extensión de nuestra inteligencia, que eso finalmente revierte en que necesitamos revulsivos constantemente. Cuando uno dice, no me sale, prueba otra vez, insiste, que cuando lo haces nos lleva mejor a los clientes, mejora nuestros procesos, crea modelos de negocio nuevos. Si todo eso que os estoy diciendo ha sucedido así, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué elemento a nosotros nos va a cambiar para siempre? ¿Cómo lo tenemos que afrontar? Seguramente haciendo las cosas que no sepa hacer una tecnología, porque si queremos enfrentarnos a esta máquina, no le vamos a ganar nunca, ¿verdad? Es imposible. Por lo tanto, hagamos cosas que una máquina no sepa hacer. Hagamos todo aquello, entrenémonos en aquellas habilidades que están con nosotros desde hace 2 millones de años y que muchas veces no explotamos. Habilidades que no se puedan digitalizar, habilidades que tengan un valor incalculable porque no se puedan automatizar. Cuando eso lo hagamos, entonces seremos complementarios idealmente para la tecnología y la tecnología será idealmente complementaria con nosotros. Les voy a dar 3 habilidades que servirán como ejemplo, como símbolo de lo que tenemos que entrenar. La primera es la capacidad de desaprender. Los seres humanos tenemos una capacidad que ninguna tecnología inteligente puede copiar. Desaprender es hacer algo desde cero sin olvidar lo que sabíamos. Pero, ¿por qué una máquina no puede? ¿Por qué una computadora no puede empezar algo de cero sin olvidar lo de antes? Porque no puede empezar de cero si no olvida lo de antes. Y si le dices, pues borremos lo de antes, entonces no es desaprender, eso es formatear. Borrarlo no es lo mismo que desaprender. Desaprender es hacer esas cosas más parecidas a no hagas siempre lo mismo, cámbialo. Nosotros somos muy parecidos a estos Once again, Este hombre entró here's the candidate en un subject. ascensor, es Here una prueba de comes the candidate 1957. staff, 3 of them at least. Todos los tipos que están entrando son actores y se ponen de espaldas a la puerta de Has forma apparently totalmente been in absurda. groups before. El hombre intenta ponerse nervioso.
no comprende por qué todos se ponen de espaldas y finalmente empieza a pensar que tal vez lo que tiene que hacer él también es girarse. ¿Verdad que es absurdo? Pues la pregunta es, ¿ustedes se girarían? ¿Ustedes están en un ascensor, entra toda la gente, se pone de espaldas a la puerta y se mantendrían ahí recios? A ver, esto es Puerto Plata, normalmente ustedes no se giran, pero imagínense, ¿qué harían? Lo vamos a saber, ¿eh? 1, 2 y 3. Más o menos tienen que haber seguido esta línea. Si alguno no lo ha seguido, vamos a probar otra vez. Los que están aquí les pone que han caído 2 veces. Es decir, si la mayoría, los que lo han podido ver claramente, han picado, es que se hubieran girado, porque somos así los seres humanos. Tenemos un comportamiento empático muy similar a esos pingüinos. Cambiarlo no es sencillo, cambiarlo requiere un esfuerzo y les pido que hagan ese esfuerzo, que intenten desaprender muchas de las cosas tal y como las han hecho hasta ahora, porque a partir de ahora se tienen que hacer distintas. Y eso nos convierte en algo muy, vamos, por lo menos muy, o algo mejor que algunas tecnologías existentes. Pero no lo hagan solos. Estas cosas no se hacen solas. Estas cosas se hacen como hacemos los humanos las cosas, socializando, en equipo, conjunto. Las computadoras esto lo hacen distinto, ya verán. En el norte de California hay unos árboles, las secuoyas, unos árboles que alcanzan los 100 metros de altura, como ustedes seguramente saben. Estos árboles de 100 metros de altura tienen un tronco de 7, 8 metros de diámetro. Oye, prácticamente todo el bosque alcanza los 100 metros de altura. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto de profundas serán esas raíces, ¿no?, para sujetar a un árbol de ese tamaño y esa envergadura? Pues la respuesta es sorprendente, porque apenas las raíces son profundas, apenas 1,5 metros, 2 metros, no mucho más. Es curioso. ¿Cómo puede ser? Debe ser que se extienden mucho esas raíces. Tampoco. Las raíces de las secuoyas apenas se profundizan y apenas se extienden. Lo que hacen es que se atan bajo tierra las unas a las otras. Hasta tal punto se llegan a enredar unas con otras que parecen un mismo cuerpo, esencialmente lo mismo. Es tremendo porque si una secuoya pierde la verticalidad, el bosque entero la vuelve a levantar porque peligraría el resto del bosque. Las computadoras, cuando en una red una falla, el sistema lo equilibra y no te das cuenta prácticamente de que hay una computadora que está fallando. Pero en un equipo humano, cuando una persona pierde la verticalidad, ¿podríamos sustituirla? Tal vez. ¿Podríamos equilibrar ese vacío? Tal vez. Pero ¿cuántas cosas dejaríamos de tener? ¿Cuánta experiencia? ¿Cuánto compromiso? ¿Cuánta vida? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos momentos? Eso es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que hace a un equipo humano muy superior a cualquier red computacional. Valórenlo, insistan en ello, compaginen computadoras con socialización. Ese valor, si además se convierte en lo que esencialmente tiene que ser nuestra relación con la tecnología, nos lleva al siguiente elemento. Esta es la última. La última habilidad para mí es la más importante porque es la que responde lo que les he dicho al principio. Esa pieza del puzzle que nos va a faltar hoy, eso que no encajaba, va a encajar ahora. La capacidad de preguntar de los seres humanos es la mayor habilidad existente sobre una tecnología. Cuando los matemáticos
pero hoy es parte esencial de nuestra vida y lo va a ser cada vez más a medida que la inteligencia artificial haga las cosas y nosotros debamos saber qué es capaz de hacer. Abracen la tecnología porque estamos creando un nuevo contrato social. Un contrato social que llamaremos empleo, sí, pero se parecerá más a ir a la escuela que a ir a trabajar. Es cuestión de poco, 2, 3, 5 años. Pero también les digo, para ir terminando, que yo no siempre he pensado así. O sea, yo hubo un tiempo en que consideré que los robots lo harían todo, que nosotros acabaríamos con aquella portada de New Yorker, pero en una conferencia que di en Suiza hace unos años, al terminar se me acercó alguien que sabía mucho de robots, tipo del MIT de Boston, y me dijo, mira, eso que has dicho no es cierto. Digo, ¿en qué? Los robots hay una cosa que jamás sabrán hacer. Digo, ¿y qué? Surfear, me dijo. Menos mal que me lo dijo al final. Pero bueno, en todo caso, me dijo que surfear requería mucho más que guardar equilibrio, mucho más que tener un cálculo de movimientos. Me dijo que para surfear hay que sentir el viento, hay que sentir el agua, porque si no te caes de la tabla. Los robots no tienen creatividad, me dijo, y por eso se caerán de la tabla siempre los seres humanos, ¿no? Los robots son incapaces de imaginarse por dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo. Se caerán de la tabla y los seres humanos no. Los robots son incapaces de intuir la ola buena, la ola mala. Se caerán de la tabla y los seres humanos no. De hecho, también insistió en que un robot no se puede emocionar con su equipo, su mente. Por eso se caerán de la tabla siempre los seres humanos no. Un robot no puede soñar que mañana va a ser el día de mayores ventas en la empresa. Se va a caer de la tabla y los seres humanos. Y además los robots no pueden tener un deseo por mejorar. De hecho, no saben y que estamos ante un reto absolutamente inédito. Cuando inventamos las máquinas más fuertes que nosotros en el siglo XVIII, nos pareció genial. Cuando inventamos las máquinas más rápidas que nosotros, a partir del XIX, nos pareció genial. Y ahora que hemos inventado máquinas más inteligentes técnicamente que nosotros, o que pronto lo serán, eso ya no nos parece tan bien, ¿verdad? Es cuestión de comprender el por qué son más que nosotros en algo y sacarle el rédito positivo y multiplicarnos y hacernos más extendidos nosotros. Para terminar, les diré algo que sucederá en el año 2050 y que es la clave exactamente de para qué es toda esta tecnología. En el año 2050, en algún lugar del mundo, probablemente en Puerto Plata, habrá una niña de 8 años y junto a ella estará su abuelo de 80. Ellos dos estarán allí con un dispositivo, con un robot llamado Sapiens, que en el año 2050 será increíblemente inteligente. De hecho, será la última versión, una versión que no se equivocará en ninguna respuesta, que tendrá solución a todo, repelente, o sea, un robot repelente. La cuestión es que la niña llevará tiempo enfadada porque ese robot no consigue, o ella no consigue que ese robot se equivoque nunca, y el abuelo, con más experiencia, habrá estado pensando, leyendo, buscando, y habrá encontrado que hay una pregunta que ese robot no podrá responder nunca bien. Y entonces le dirá a la niña que tiene la pregunta trampa para ese robot, y que haga lo siguiente, que coja